Dios. Bien, mis hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia, libro de Eclesiastés, capítulo 10. Amén. Eclesiastés, capítulo 10. Aleluya. Bienvenidos todos, amén, a la casa de Dios. Y siéntase muy atento, porque Dios siempre trae una palabra y a veces por no prestar atención, la palabra pasa y nosotros no la percibimos. Eclesiastés capítulo 10, versículo 10. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer con la bendición de nuestro Señor. Dice la palabra de Dios: si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Leamos una vez más. Si se embotara el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero la sabiduría es provechosa para dirigir. Padre bueno, agradecemos la porción de tu palabra que hemos leído. Mi Señor, pedimos que a través de tu Santo Espíritu hables a nuestras vidas por medio de tu palabra. Vivifica y edifica nuestros corazones y que tu palabra haga la obra para la cual le envías a nuestras vidas. En Cristo Jesús lo pedimos. En Él te damos las gracias, buen Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Pueden sentarse. Amén. Gloria a Dios. El tema en esta mañana: el hacha sin filo o la espada sin filo. Amén. Un hacha que no tiene filo no deja de ser un hacha. Sigue siendo un hacha, un instrumento con el cual podemos cortar los árboles, cortar la madera. Pero cuando el hacha ha perdido el filo, dice el versículo que acabamos de leer, hay que añadir entonces más fuerza. Amén. Y es así que un versículo aparentemente insignificante trae para nosotros hoy una reflexión. Cada uno de nosotros, desde el momento que llegamos a Jesucristo, venimos caminando y avanzando en el camino que va al reino de los cielos. Y a veces nos sentimos muy cansados. A veces parece que nos falta la fuerza. A veces estamos como agotados. Y a veces sentimos que estamos trabajando, pero que no avanzamos, no rendimos, no alcanzamos la meta, no alcanzamos el propósito. Y en estas cosas que suceden debajo del sol, no sobre el sol, porque es algo que no le pasa a los ángeles, es algo que no le pasa a los espíritus, es algo que no le pasa a los seres que están sobre el sol, sino que es algo que sucede a los que estamos debajo del sol. Los que laboramos en la vida y hacemos muchas cosas, parece que en lo que hacemos muchas veces como que nos cansamos un poquito más. Y cuando están sucediendo estas cosas en la vida, es el momento de hacer un alto. Es el momento de detenerse. Y es el momento de afilar el instrumento que estamos usando en la labor que estamos realizando. Cada quien se desenvuelve en una labor diferente. Y según la labor en la cual nosotros nos estamos desenvolviendo para vivir en esta tierra, debajo del sol, necesitamos en algún momento detenernos. En algún momento pensar, ¿por qué me estoy cansando tanto? Y cuando vemos que haciendo el trabajo que normalmente realizamos, no avanzamos como queremos, hay que hacer un momento de reflexión, detenerse y pensar, ¿por qué no avanzo como quiero? En el trabajo que hemos podido realizar algunos, el trabajo de la mecánica, hemos podido aprender
que la mecánica no se detiene por nosotros, ni para nosotros los mecánicos, sino que la ingeniería automotriz cada vez va creando nuevos motores, nuevas cajas, nuevos instrumentos, nuevos sensores y diferentes cosas que nos obligan a aprender acerca de estas cosas. El mecánico de hace 20 o 30 años atrás, con ese conocimiento, hoy es un mecánico obsoleto. Tuvo que haber avanzado también con la tecnología. Fue necesario ir capacitándonos en el tiempo. Eso es en el área de la mecánica. Pero muchas personas se desenvuelven en otras áreas y encuentran que en el trabajo que realizan, ellos a veces quieren avanzar, quieren llegar un poquito más lejos. Y algunos que han alcanzado un pregrado dicen, no, pues yo voy a hacer una maestría, porque después que tenga la maestría me van a reconocer, voy a ganar un poquito más, me voy a desenvolver mejor, tal vez voy a descansar más. Preste atención. El escritor de Eclesiastés, un hombre sabio, dice la palabra que su sabiduría, pues, a otros hombres no le ha sido dada como le fue dada a él. Él la pidió y Dios se la concedió. Y este hombre escribe estas palabras que parecen muy sencillas. Si se botare el hierro, el filo, si se botare, entonces hay que añadir más fuerza. Hermanos, hoy es un día que usted y yo podemos detenernos en este versículo y pensar, en mi vida espiritual, en cuántas cosas me estoy cansando y cuántas cosas parece que se están volviendo una carga pesada para mí. Hablo de, por ejemplo, cuando usted y yo entramos a la oración tiene fluidez, la oración tiene devoción, la oración tiene el deseo, la oración tiene ese querer estar en la presencia de Dios. Y si la oración es fatigosa, si la oración se ha vuelto como algo que nos cansa, algo que parece que nos cuesta, detengámonos y paremos de orar un momento. Cuando usted y yo vayamos a la oración y sintamos que ya esto se ha vuelto como una carga muy pesada, levantémonos un momento y digamos, es momento de afilar el hacha, es el momento de afilar la espada. ¿Por qué no tengo motivación espiritual para estar en comunión con Dios? ¿Por qué no tengo motivación en mi corazón de querer estar en la presencia de Dios? ¿Sabe que cuando usted comienza a afilar el hacha, sin darse cuenta, el momento de la oración se vuelve un momento agradable? Y usted avanza mucho más. Y tal vez, sin darse cuenta, pasa más tiempo con Dios. Hablo por experiencia propia. He descuidado muchas veces mi lectura y meditación en la palabra. Y estoy muy agradecido con Dios por estos cortes de luz. En estos cortes de energía, digo, voy a leerme este libro. Y comenzando a leer, me doy cuenta que quiero leer más. O sea, comenzando a afilar el hacha, comenzando a afilar la espada, me doy cuenta que los cortes como que son más suaves y con menos fuerza. ¿Cuáles cortes? Los cortes a la indiferencia, los cortes a la apatía, los cortes a la insensibilidad, los cortes a esos árboles gruesos que se llaman flojera espiritual. ¿Y sabe qué? Gloria a Dios, porque en estos cortes de energía eléctrica, entonces entrando en la palabra y meditando en ella, me he podido deleitar un poquito más. Y es así que llegué a este versículo, porque en un momento dije, voy a leerme todo Eclesiastés. Así, voy a leer Eclesiastés. Y conseguí muchas partes, pero me detuve aquí, me detuve en otras partes, lo he anotado. Pero encontrando este versículo, dice, si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, entonces hay que añadir más fuerza. Comience un poquito, nada más, a
volver a leer la palabra. Y va a conseguir que sí se hace fácil cuando nosotros comenzamos a afilar. Comenzamos nuevamente a decir, me voy a leer un libro. Yo le aconsejo a los que quieren leerse un libro de la Biblia. Hay 4 libros de un solo capítulo. Escoja cualquiera de esos, para que no diga, ay, me leí un libro y me costó mucho. Hay, por ejemplo, el libro de Judas en el Nuevo Testamento, un solo capítulo. Pueden leerse también del Antiguo Testamento. Pero comience para que se dé cuenta que al comenzar la lectura y la meditación, su deseo crece por seguir, por querer estar un poquito más, por querer pasar un poco más de tiempo con Dios en su palabra. Ahora bien, el versículo culmina diciendo, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. La sabiduría es provechosa para dirigir. Hagamos la relación. El hierro del hacha, sabiduría. ¿Qué tiene que ver el hierro con la sabiduría? Aparentemente no tiene que ver nada. Pero si nosotros entramos en el versículo, nos damos cuenta que Dios no está interesado en que usted afile su instrumento con el cual trabaja, sino que afile el instrumento de su conocimiento. Ese es el que necesitamos afilar. El instrumento de nuestra capacitación. El instrumento en el cual nosotros vamos a hacer más cosas con menos esfuerzo. Por eso dice, pero la sabiduría es provechosa para dirigir. ¿Cuántas amas de casa en un momento que están cocinando y están cortando alguna carne, dicen, este cuchillo no corta? Y entonces tienen que darle como un poquito más duro, ¿sí o no? Y eso es nada más ahí preparando los alimentos, pero haciendo cualquier cosa, se dan cuenta que el cuchillo ha perdido el filo. Cuando pierde el filo, no corta como usted quiere. Dicen algunas amas de casa, no es que la cebolla le quita el filo al cuchillo. Y entonces, cuando están cortando el tomate o otras cosas, parece que no corta como ellas desean, sino que corta, pero a usted añadiendo más fuerza, todo como que se deforma. Y el escritor dice, hay que añadir filo, hay que afilar, hay que detenerse. ¿Sabe qué? Había un hombre cortando un árbol muy grande y estaba un fotógrafo observándolo, tomando fotos del paisaje, pero también observando a aquel leñador. Y ese leñador ya tenía medio día dándole con su hacha. Y cada vez como que le daba más fuerte, pero se veía más cansado. Este hombre que estaba sacando fotos, ya lo había observado en la mañana cuando comenzó, y era el mediodía y todavía no había cortado ni siquiera una cuarta parte del árbol. Y se acerca y le dice, amigo, disculpe, ¿qué hace? Y él dice, ¿no ves que estoy cortando este árbol? ¿No ves que estoy aquí cortando este árbol y estoy muy apurado? No me moleste, quiero terminar temprano, necesito llegar a mi casa temprano. Y el hombre volvió otra vez y añadía más fuerza y daba, pero no avanzaba. Y el hombre le dice, amigo, disculpe, ¿por qué no se detiene un momento y le saca filo al hacha? ¿Y sabe qué dijo? No, yo no voy a perder tiempo, necesito seguir avanzando. Necesito seguir avanzando porque quiero cortar este árbol hoy. No se detuvo para ir a afilar el hacha, porque él dijo que iba a perder tiempo. Pero ¿qué dice la sabiduría? Si tú afilas el hacha, no solamente vas a ganar tiempo, sino que vas a hacer un esfuerzo menor. El esfuerzo tuyo será menor y no añadirás tanta fuerza y avanzarás más rápido de lo que imaginabas. Por eso decía, ¿cuántas veces en este caminar en Cristo estamos caminando como que si fuésemos esas personas programadas para caminar? Y no nos damos cuenta que no estamos avanzando. Damos pasos en Cristo, pero no avanzamos. Parece que usted y yo caminamos así. Hermano, ¿cómo va? Ahí, caminando en Cristo.
y pasa un año y usted se ve en el mismo lugar. ¿Por qué nos vemos en el mismo lugar? Porque no nos hemos detenido a pensar, no estoy avanzando, todavía estoy en Juan 3:16, Señor, y ya no me acuerdo bien cómo es que es Juan 3:16. No estoy avanzando, Señor. ¿Cuántos versículos en verdad nos hemos podido aprender en este año? Digo este año porque ya tenemos diciembre, allí a la vuelta de la esquina, y con diciembre se nos va otro año. Y entonces digamos, Señor, no es posible que este año ni siquiera me acuerdo de 2, 3 versículos que no haya aprendido. ¿Cuánto avanzamos si no logramos aprender un versículo en un año? ¿Y esto? Esto no es que le estoy pidiendo que usted se aprenda la Biblia de memoria, sino que aprenda un versículo. Mire, si alguien le pregunta a Luchita, Luchita, ¿cuántos versículos se aprendió este año? Luchita no sabrá decirnos cuánto, pero yo le aseguro que fueron muchos. Porque siempre se prepara para cada domingo traer un nuevo versículo. Y Luchita tiene más de 80 años. Y usted y yo con menos, ¿cuánto nos aprendemos en la semana? Si el filo del hierro se embota, hay que añadir más fuerza. No, tengo una tentación. Miren tentaciones que se le pueden presentar a los muchachos, a los jóvenes. Resulta que nuestros colegios, escuelas, liceos, siempre traen alguna imagen. Y alguien por tentarle a un niño le puede decir, mira, dale un beso a la Virgen. Ahí en los pies, dale un beso a la Virgen. Y el niño se parará y le dice, no, yo soy cristiano. Yo no voy a besar esa imagen, porque eso no le agrada a Dios. Vea dónde viene la tentación. Y si te doy $20, ¿qué dicen los niños? Si te doy $20 para que vayas y beses la imagen. Entonces, la respuesta parece que cambia según la motivación. Porque algún niño dirá, no, yo por $20 no voy a besar ningún. Y si le ponen 50 o 100, vea cómo cambian las cosas. Pero nuestra posición en Cristo es la posición de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? El diablo le mostró los reinos del mundo, le mostró las riquezas del mundo, le mostró los poderes del mundo y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoraré. ¿Qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, voy con los que tienen el filo embotado. Los que tienen el filo embotado, se les presenta la misma situación, le ofrecen un dinero para ir a darle un beso a una imagen y dice, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Pero es que el versículo que tiene que decir es, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. No tiene que decir, no solo de pan vivirá el hombre. O sea, lo que quiero decir es esto. Muchas veces respondemos ante la situación que sobreviene con el versículo que no corresponde. Algo así como el chapulín colorado diciendo los refranes. ¿Sí lo has visto? Árbol que nace torcido, ni que lo bajen chiquito. El niño que nace barrigón, a basura va de Teresa. Así es cristiano. Entonces, a algunos se les presenta una situación y dice, escrito está, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces, porque escuchan y se aprenden frases, pero no está escrito, ayúdate que yo te ayudaré. Si el filo se embota, hay que añadir más fuerza. Si usted está hablando con un testigo de Jehová, estas personas se preparan, se capacitan y toda la semana están leyendo. Y cuando ellos vienen a hablar con uno, parece que traen un cassette y ellos fluyen en lo que quieren decir. Y si usted y yo tenemos el filo embotado, nos pueden confundir, mis hermanos. Nos pueden confundir. ¿Por qué? Porque no hemos afilado el hacha, no hemos afilado la espada. El libro de Hebreos dice que
la palabra de Dios es como espada. Como espada. Pero Santiago, en el libro de Efesios, dice Pablo que tomemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos la palabra de Dios? Así la Biblia. Todos tal vez tenemos una Biblia. Pero ¿cuántos de nosotros esa misma Biblia la tenemos embotada, sin filo, dentro de nuestros corazones? Y cuando nos enfrentamos con alguna falsa doctrina, no sabemos cómo responder, porque no nos hemos ejercitado en querer afilar nuestra espada, en querer afilar nuestra hacha. Recuerdo que tenía yo aproximadamente 5 años. Vivíamos en un terreno del abuelo en el campo. Él tenía unas hectáreas y mi papá estuvo ese tiempo allá. Y toda la mañana papá me levantaba a mí temprano para ir a cortar el lugar donde se sembraba, el monte, es decir, lo que había quedado, por ejemplo, si se había cosechado ahí, había que cortar las matas. Pero en la mañana íbamos a trabajar y en la tarde, cuando llegábamos a las 3 o 4, papá lo primero que hacía era que se iba a la piedra de amolado y comenzaba a amolar el machete. Y lo dejaba un buen filo. Recuerdo que yo siendo niño, me daba un machete un poquito más pequeño y me decía, toma, corte ahí. Esa era esa época cuando los niños se les enseñaba a trabajar. En esta época, eso está prohibido. En esta época los niños, ellos son privilegiados. Si ven que la mamá está lavando los corotos, pues ellos simplemente miran. No se les puede obligar a aprender a lavar los corotos. Pero bueno, yo siendo un niño de 5 años, ya mi papá en esa andaba. Recuerdo que al tener 10 años, ya yo sabía cómo preparar mezclas para la cuestión de construcción. Y todas las vacaciones tenía que irme a trabajar con mi papá. Eso es cuando a los niños se les enseñaba a hacer algo, a aprender a hacer algo. Hoy en día, lamentablemente, estamos creando la generación de inútiles más grande que ha tenido el mundo. Y todo bajo ese amparo que dice que a ellos, prácticamente como se decía antes de las mujeres, a los niños ni con el pétalo de una rosa se les puede tocar. Hay que salvaguardarlo, protegerlo y ayudarlos a ser inútiles. Esto va a crear muchos problemas para las nuevas generaciones. Van a haber muchas dificultades que van a tener que aprender a sobrellevar las nuevas generaciones después que hayan formado una gran cantidad de inútiles que no quieran hacer nada. Volvemos. Vamos a sacarle un poquito de filo al capítulo 11 del mismo libro de Eclesiastés donde leímos. Vamos a esos 6 versículos que están ahí a tratar de sacar un poquito de filo. Comienza diciendo el versículo 1 del capítulo 11. ¿Estamos en el 10? El 11. Dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Comencemos con ese versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas. El escritor le está hablando a esas personas que viven y vivimos debajo del sol. Y cuando habla de echar el pan sobre las aguas, no está hablando de que botes tu pan y lo tires donde hay agua. Porque Jesús dijo, yo soy el pan de vida. Entonces, ese pan que usted y yo tenemos, que se llama Jesús, dice que debemos echarlo sobre las aguas, porque después de muchos días hallaremos ese pan. Y aquí la palabra nos está diciendo que usted y yo, cuando a alguien le presentamos a Jesucristo, cuando usted y yo le hablamos a alguien de Cristo, le estamos echando el pan sobre las aguas. Muchas personas serán indiferentes. Algunas de esas personas llevarán la palabra. Algunas de esas personas serán tocadas. Algunas de esas personas, algo de esa palabra les va a causar una inquietud. Y dice, después de muchos días lo hallarás. ¿Cuántos de nosotros hemos dejado de echar el pan sobre las aguas de nuestros hijos
porque decimos, ellos no quieren escuchar. No le voy a hablar más de Dios. No, yo no le voy a hablar más a mi vecino porque ya tengo 3 años que quiero hablarle y decirle de Cristo y siempre se hace el indiferente. No le voy a hablar más a mi hermano, ni a mi hermana, ni a fulana. Ella es mi amiga, pero bueno, hablamos de todo menos de Cristo. Dejamos de echar el pan sobre las aguas. Pero para que usted y yo nos animemos, el escritor dice, después de una semana vas a hallar el pan. Después de 3 días, después de 1 año. Dice, después de muchos días. O sea que esto le llama a usted y me llama a mí a tener paciencia. A revestirnos de paciencia cuando echamos el pan sobre las aguas. El pan sobre nuestros hijos, sobre nuestros nietos. Hoy en la mañana les decía a mi nieta, tenemos que ir al culto, al servicio, porque allá adoramos y alabamos a Dios. Y eso es lo más importante que hay en la vida. Decía, tú te preocupas por los estudios, por los trabajos, pero más importante que el estudio y que el trabajo es adorar a Dios, alabar a Dios. Y tiene más valor ir a la iglesia que ir a la escuela. No estoy diciendo que dejen de estudiar, sino que lo que se hace aquí, el momento que vivimos aquí, dice la Biblia que vale más que 1000 días de lo que hacemos allá afuera. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 días fuera de ella. Entonces, esto que venimos a hacer acá, de adorar, de alabar a Dios, de decir, Señor, gracias, gracias porque me das salud, me das vida. Están mis oídos prestos y atentos para escuchar tu palabra. Tu palabra vivifica mi vida. Tu palabra vivifica mi alma. Señor, aún tu palabra cuando llega a mi cuerpo, Él recibe sanidad. ¿Sabe por qué? Porque Jesús dijo, las palabras que yo le hablo son espíritu y son vida. Y si la palabra que usted está recibiendo es espíritu y es vida, esa palabra vivifica no solamente el espíritu, no solamente el alma, sino aún el cuerpo. Tiene que verse afectado porque el alma y el espíritu están recibiendo vida al escuchar. Y el cuerpo tiene que reaccionar ante esa vida y también tiene que llenarse de vida. Amén. ¿Cuántas veces nosotros decimos, no voy al culto porque me duele la cabeza? Me duele una muela, me duele la pierna, hoy me duele la uña. Y algunas hermanas dicen, no, hoy no voy a ir porque... Y hermanos también dicen así, hoy no voy porque me duele la lengua. Eso que le duele la lengua, usted sabe por qué. Pero a veces se deja de venir al culto por cualquier dolorcito. ¿Y sabe qué? La Biblia nos narra y nos enseña que las personas que estaban enfermas, que les dolía algo, que tenían necesidad de salud, cuando escuchaban que Jesús iba por ese lugar donde ellos estaban, salían del lugar donde ellos estaban para ir donde estaba Jesús. Y siempre recibían de parte de Jesús respuesta a su necesidad. Usted y yo dejamos muchas veces de recibir respuesta a nuestra necesidad porque no vamos al lugar donde Jesús está ministrando vida, donde Jesús está ministrando salud, donde Jesús está ministrando su palabra para bien de nosotros. Entonces, no nos desanimemos en seguir echando el pan sobre las aguas, porque pasarán muchos días, pero al final de los días encontraremos ese pan. Y tal vez pasaron 10 años, tal vez pasaron 5, no sé cuántos años, y veremos a aquella persona que años atrás algo le dijimos de Cristo y está en la iglesia, o lo vemos en un culto ahí de iglesia y esa persona está también alabando a Dios, adorando a Dios. ¿Y qué podemos pensar? Gracias, Señor, porque el pan que hace años yo eché sobre esa agua, hoy lo veo aquí. Y eso conforta nuestro corazón. Dice el siguiente versículo, el 2, reparte a 7 y de 1 a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y en esta parte, muchos de nosotros siempre somos como un poquito agarrados en esto de repartir. Y el escritor está hablando acerca de repartir, de dar, de cuando tenemos la oportunidad de dar a alguien,
debemos hacerlo. Porque nosotros no sabemos cómo cambian los tiempos, cómo cambian las situaciones y en qué lugar nos tocará estar mañana. Sin embargo, lo que nosotros sembramos hoy, mañana lo vamos a cosechar. Me decía una hermana hace unos meses atrás, mi hermano, yo sé que Dios le va a bendecir. Y yo no lo había tomado en cuenta, pero leyendo la palabra, comencé a tomar en cuenta. La hermana me decía, usted ha sido una persona que siempre está sembrando. Y yo sé que Dios no lo va a dejar, ni le va a faltar. Y les digo, mis hermanos, en este tiempo, yo he visto la mano de Dios extendida ahí, que no me deja llegar a tocar fondo, sino que llego hasta un límite y ahí veo una respuesta, ahí veo la gloria de Dios, ahí veo la mano de Dios manifestada. Gloria a Dios. Y aún estando en una condición en la cual no estoy laborando, no tengo empleo, Dios siempre me provee. Y no me ha dejado estar en una situación donde diga, hoy no comí porque no tenía que comer. No he pasado por eso. Entonces, esas cosas que Dios le permite a usted y me permite a mí, que en algún momento podamos ayudar o darle a alguien, traen respuesta para nosotros también. Y la bendición de Dios es como dice la palabra, el que recogió mucho y el que recogió poco, todos tienen lo que necesitan. A ninguno le falta, sino que Dios siempre va a suplir de una u otra forma la necesidad que nosotros tenemos. Dios siempre va a abrir alguna puerta. Nosotros pensamos muchas veces que estamos prácticamente abandonados. Pero recuerde, usted y yo somos hijos de Dios y Él cuida de nosotros. Dice, Él tiene cuidado de vosotros. Entonces, cuando podamos y tengamos la oportunidad de ayudar, ayudamos. Pero eso se va a revertir en algún momento, no con la misma persona. Yo nunca he dado nada a nadie esperando que esa persona me devuelva. Pero Dios usa a otras personas. O sea, lo que siembro aquí en una persona, Dios permite que en otra yo coseche. Y esa persona está sembrando y tal vez esa persona va a cosechar en otro. Lo cierto es que Dios no es deudor de nadie. Amén. Amén. A todo el que sirve, Dios le bendice. Y todo el que es capaz de dar, Dios le va a retribuir. Entonces, anímese no solamente a dar, ¿sí? A dar lo de decir dinero o algo que necesiten las personas. Animémonos, como dijo el versículo anterior, que dice a repartir el pan, echar el pan sobre las aguas, a seguir hablando de Jesucristo. Él es nuestro Señor. Y el versículo 3 dice, si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Recuerde, estamos tratando de sacarle filo al hacha, de sacarle filo a la espada. Y este versículo parece que es algo así como poético. Si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Ahora bien, acabamos de pasar aquí en el Ecuador, o todavía creo que estamos en una situación en la cual ha faltado la lluvia, en la cual las nubes parece que se han negado a llenarse de agua y derramarla sobre la tierra, las tierras del Ecuador. Producto de esto es que tenemos los cortes de energía. Pero el versículo dice así: cuando las nubes se llenan de agua, no se quedan con esa agua, sino que la derraman. Preste atención. Hay momentos que usted y yo venimos a la casa de Dios y el Señor nos llena con su palabra, nos llena de paz, nos llena de bendición. Y eso no es para que usted se vaya lleno de aquí y ande lleno por todos lados. Ah, no, yo estoy lleno. Eso es algo para que usted lo dé, para que derrame lo que usted recibe, lo dé. Porque dice, hay que dar de gracia lo que recibimos de gracia. Amén. Si usted sale de aquí lleno de paz, ¿por qué no comparte esa paz con otras personas que necesitan tener paz? Si usted sale de aquí con seguridad y convicción de que es hijo e hija de Dios y que vamos al reino de los cielos, y que es triste y doloroso que hay muchas personas que no tienen la seguridad, no tienen la convicción, viven una vida en el Evangelio
que se tambalean siempre de un lado al otro. Ministremos en ellos lo que Dios ministra en nosotros, porque el único que nos convence a nosotros de que nos ha salvado es Dios a través de su Espíritu. Y dice la Biblia así: nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por la regeneración en el Espíritu. O sea, es una obra que Dios hizo. Pero alguna vez usted y yo hemos tomado en cuenta que dice nos salvó, y eso está en tiempo pasado. Y muchos están esperando que Dios les salve. Ya nos salvó. Y vivimos a veces: ¿será que me voy o no me voy? ¿Me quedaré o me iré? ¿Me levantará el Señor o no me levantará? Mis hermanos, cuando usted y yo llegamos a Jesucristo, Él hizo la obra a través de su Espíritu y nos convenció de pecado, justicia y juicio, y se experimentó el nuevo nacimiento. Nos tiene aquí tratando de seguir a Jesucristo, caminando detrás de Jesucristo. Pero ¿sabe qué? Jesucristo también está haciendo una obra allá arriba. Dice que Él vive allá intercediendo por nosotros, o sea, asegurando nuestra salvación. Y Él siempre va a trabajar a favor de su salvación, de mi salvación. O sea, Dios sigue haciendo la obra. Y dice el versículo que si el árbol cayere, el versículo dice: y si el árbol cayera al sur o al norte, o sea, al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, allí quedará. Preste atención. Si el árbol cae al sur o al norte, donde cae, ahí queda el árbol. ¿Cuántos de nosotros hemos experimentado esto en la vida, que caminando en Cristo hemos caído en algún lugar? Hemos caído en un área espiritual. Hemos caído en nuestra devoción y nuestra comunión con Dios. ¿Y sabe qué, mis hermanos? Donde usted cayó, dice que ahí se queda. Y hay muchos de nosotros que no nos hemos dado cuenta. Es simplemente de que hagamos un examen retrospectivo y miremos atrás quiénes éramos ayer en Cristo, quiénes somos hoy en Cristo, cómo era mi vida espiritual en un comienzo con Cristo, cómo es mi vida espiritual hoy con Cristo, cuál es mi actitud ante el Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque muchos de nosotros en algún momento de nuestro caminar en Cristo vivimos ese fuego de que nos comimos la Biblia en poco tiempo. Pero después que pasaron los años, en un año no nos podemos leer el Nuevo Testamento, o en un año no leemos el Antiguo Testamento. Ya parece que, no, ya la leí. ¿Cuántos dirán así? No, hermano, pero ¿por qué me dice usted que ya yo leí toda la Biblia? Es que esto no es el periódico, mis hermanos. Esto no es el periódico ni la prensa que vende el mundo, donde usted dice: leí las noticias de ayer. No, la Biblia es viva, es palabra de Dios. Y si usted la lee 1000 veces va a hablar. Y no siempre le va a decir lo mismo, sino que la palabra de Dios va a ir cada día según la necesidad, según el tiempo, según la ocasión. Ella va a ir hablando a nuestras vidas. Alguien dirá: no, es que la Biblia se escribió hace mucho tiempo y en aquel entonces ni siquiera existía la tecnología que tenemos hoy, por lo cual la Biblia es obsoleta. ¿Sabe qué es obsoleto? La tecnología de este tiempo. Cuando ponemos la tecnología al lado de la Biblia va a estar vigente para miles y miles de años más. Mientras que la tecnología dirá que el teléfono que usted cargó hace 3 semanas, dentro de 6 meses, alguien le dirá: ay, tú todavía usas ese teléfono. Ese ya está desactualizado. Y además, si usted no quiere dejar ese teléfono, viene WhatsApp y le dice: estos teléfonos no van a poder usar WhatsApp. Entre eso el que usted tiene que no quiere dejar. Y YouTube, esos teléfonos no pueden aplicar YouTube. Y así cada uno de esas van a decir que para determinados teléfonos ellos no van a dejar que su programa llegue a esos teléfonos. Entonces, ¿qué quiere decir?
que lo que la tecnología dice que hoy es tecnología de punta y es bueno, mañana dice es obsoleto, no lo uses. ¿Cuántos de ustedes compraron un televisor de esos grandote que pesaban como 20 kilos? ¿Y sabe qué? Hace como 6 meses una vecina agarró un televisor de esos buenecitos, 19 pulgadas, prendía y todo, y lo puso allá abajo. Y yo le digo, ¿qué pasó con ese televisor? No, lo voy a botar. ¿Y eso? ¿Está malo? Le pregunto yo. Me dice, no, prende y todo, si quiere agarrarlo. Y yo le digo, no, sí, gracias. Ahí está, yo lo desprecié. Porque tengo uno en pantalla plana, que no pesa nada, y este como es así grande y barrigón, etc., no me gustó. Y lo sacó y lo tiró al aseo, como tirar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque ya quedó obsoleto. Pero dígame usted, ¿qué parte de la Biblia está obsoleta hoy? La palabra de Dios no está obsoleta. Ahora bien, cuando decía, si el árbol cayera norte o sur, en el lugar donde cayera, ahí quedará. Diga o pensemos de esto, ¿en qué he caído yo en mi vida espiritual, en mi caminar con Cristo? ¿Será que caí en esa lectura y meditación de la palabra? ¿Será que caí en la oración? ¿Será que caí en el deseo de verdad congregarme, sino que ahora ya lo hago como por obligación para que no me estén llamando la atención? Caemos muchas veces en muchas áreas de nuestra vida espiritual, y dice la Biblia, en el lugar donde caemos, ahí se queda. Y entonces estamos caminando, pero hemos caído. ¿Qué tenemos que hacer? Dice la palabra de Dios que Eliseo, estando como profeta en Israel, en una oportunidad se acercan otros profetas allá a la casa de Eliseo y le dice, este lugar es muy pequeño, vamos a construir un lugar más grande. Y se va Eliseo con ellos y dice que ellos estaban ahí cerca del río Jordán cortando árboles. Y uno de los hombres está cortando el árbol y parece, no sé, se le soltó el hacha y cayó en el río. Y se acerca al profeta y le dice, Señor mío, se me cayó el hacha en el río. Y era prestada. Esa hacha no era mía. ¿Y sabe qué le dice Eliseo? ¿Dónde cayó? Y él le dice, ahí cayó el hacha, mire. Por ahí más o menos. Y agarró Eliseo una rama de árbol, la tiró, y el hacha subió, se pegó en la rama y le dio, tómala. Y la sacó. Un milagro. Ahora pues vayamos a lo que me está diciendo la palabra. Donde cae el árbol y donde cayó el hacha. ¿Cuántos comenzamos pensando que yo iba a tener un don, un ministerio, una función en el cuerpo de Cristo? Y hoy ni siquiera me lo imagino, ni lo pienso y lo he desechado. Ya simplemente digo, soy un miembro de congregación, soy un miembro de la iglesia, pero venías cortando con un hacha. ¿Cuántas personas comenzaron en el evangelio y con 1 año, 2 años andaban predicando, evangelizando, orando por los enfermos, visitando a alguien en el hospital? Cargaban esa hacha filosa y en todas partes ellos estaban trabajando. Pero pasó un tiempo y el hacha se les cayó. ¿Cómo se les cayó? Aquella mujer que andaba evangelizando, el esposo, si me vuelven a salir por ahí, y le prohibió que saliese, y dijo, bueno, sí, mejor me congrego nada más y no ando por ahí. Dejó de predicar porque la esposa le prohibió, porque la esposa le prohibió. Los padres que a los hijos le dicen, no te quiero ver por ahí con esos cultos de jóvenes y tal, y dejaron de ir a los cultos de jóvenes. Se les cayó el hacha, se les cayó el ánimo de seguir sirviendo y haciendo en Cristo. ¿Pero dónde se nos cayó? Dice la palabra, en el lugar que cayó, ahí la vas a encontrar. O sea, lo que dejamos de hacer, que era productivo para Dios, volvamos y tomemos otra vez esa iniciativa de querer trabajar en la obra del Señor. Mis hermanos, usted y yo, todos somos portadores de un hacha o de una espada. ¿Y qué hacemos? Mi hermana, ¿cómo está su espada? Ay, hermano, hace como 10 años que ni la he revisado. Se no sabe si se oxidó o qué sé yo. ¿Cómo está su hacha? No, es que ya no hay árboles que cortar. No, si hay muchos árboles que cortar, ¿oyeron? Y es que usted no va a ir a buscar un bosque para cortar árboles. Usted va a cortar árboles espirituales. Amén. O sea, y eso lo va a hacer con su hacha afilada, que no le cueste mucho.
La palabra misma nos anima a estar en la oración, a estar en la comunión. Dijo un predicador así, escuchen, porque si su hacha no está afilada ni su espada está afilada, puede pasarle esto. El predicador dijo así: la palabra de Dios va a alejar el pecado de usted, o el pecado lo va a alejar usted de la palabra de Dios. ¿Sí me entendieron? Con el hacha afilada, estando siempre ahí, sacándole filo, leyendo, meditando la palabra, usted aleja el pecado. Porque cada vez que nos metemos en la Biblia, ella es como un espejo y nos dice, aquí, aquí, aparta esto, quita esto. Entonces la palabra aleja el pecado. Pero cuando nosotros nos acercamos más al pecado, nos alejamos de la palabra. O sea que el pecado nos aleja de la palabra. Y eso va a suceder siempre, en usted y en mí. Si nos acercamos a la palabra, se aleja el pecado, pero si nos acercamos al pecado, nos alejamos de la palabra. Tómenlo en cuenta, porque eso nos va a ayudar para que siempre queramos estar cerca de la palabra de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, dice la palabra también, si ese árbol cayó al norte o cayó al sur, ahí se quedó. ¿Cuántas veces cae nuestra relación con Dios? ¿Cuántas veces se cae la relación con los hermanos, las hermanas, los que formamos parte del cuerpo de Cristo? Simplemente porque no nos hemos detenido a pensar, mi hacha no está afilada. Mis hermanos, en toda congregación siempre van a haber problemas. Porque Pablo dijo, es necesario que haya los problemas para que se manifieste los que son aprobados, los que no son aprobados. Pero también para que se manifieste que cierta carnalidad se mueve en nosotros. Entonces el hacha a veces se nos cae en que, no, ya yo no le hablo a la hermana fulana, porque esa hermana cada vez me está diciendo tal cosa. Ahí se nos cae, caemos ahí. Y mientras no solucionemos eso, ahí vamos a estar caídos. Y muchos dicen, no, yo estoy bien con Dios, yo ayuno, yo oro, yo vigilo, pero tienen una hermana que no le pueden hablar. O sea, están perdiendo el tiempo ayunando, pues están aguantando hambre, y están perdiendo el tiempo tratando de hacer cosas, mientras no se han dado cuenta que cayeron en un lugar y que tienen que levantarse. Amén. ¿Sí o no? Necesitamos muchas veces levantar nuestra relación de amor, de amistad con nuestras hermanas, con nuestros hermanos. Porque a medida que nosotros tengamos esa relación estrecha, entonces estamos libres para hacer los otros ejercicios espirituales. El Señor dice así, nuestra oración, cuando es una oración en la cual no hay perdón para con alguna persona y tenemos un enemigo en la iglesia, esa oración es una pérdida de tiempo. Amén. Porque si no perdonáis a los hombres sus pecados, vuestro Padre que está en los cielos nos perdonará a vosotros vuestros pecados. Eso lo dice Jesús terminando la enseñanza de la oración. Entonces, Señor, perdóname por esto, perdóname por aquello, y oro, y ayuno, me unjo con aceite. Pastor, únjame. Y viene el pastor y lo unge, pero la persona no quiere perdonar a alguien, no quiere recoger el hacha del lugar donde se le cayó. Sigamos. Gloria a Dios. Dice la palabra, el que al viento observa no sembrará, y el que mira las nubes no segará. El que al viento observa. Jesús le dice a los discípulos así, preste atención. Ustedes saben distinguir el aspecto del cielo y del viento. Ustedes distinguen cómo va a ser el día. Y cuando ustedes dicen, las nubes están así, hoy va a hacer calor, hace calor. Pero si las nubes están de otra forma, ustedes dicen, va a llover, y traten de recogerse y llueve. Pero ¿por qué no distinguen este tiempo? Pregunta Jesús. Y nos pregunta a nosotros hoy, ¿estamos distinguiendo el tiempo en el cual estamos viviendo? ¿Y sabe cómo estamos viviendo el tiempo de hoy?
para adelante es para allá. Así vivimos la vida en Cristo, para adelante es para allá. Hasta que sucede algo muy cerquita de nosotros que nos mueve el piso y nos hace reaccionar. Mientras tanto, para adelante es para allá. Y dice el Señor, el que el viento observa, no sembrará. Y nosotros vemos esos vientos de oposición que están allá afuera y no queremos hablarle a nadie de Cristo. Pero vemos los vientos de oposición que están dentro de nuestro corazón y no queremos invitar a alguien para que venga a la congregación. Porque a veces hay tal vez una disposición en el que está afuera, pero no hay la disposición de nosotros en decirle, oye, vale, me gusta mucho estar contigo, compartir contigo, con la familia, pero yo quisiera que tú también compartas conmigo un tiempo con Dios. ¿Será que somos capaces de decirle a las personas con las cuales compartimos, familiares, amigos, etcétera, y estamos con ellos, los acompañamos en un momento de bendición de sus vidas, una graduación, lo que sea, cumpleaños, y pasamos un buen momento con ellos y dedicamos nuestro tiempo para ellos, pero no somos a veces audaces en decir, mira, así como yo he compartido contigo, con tu familia, y he estado a tu lado, yo te voy a pedir que este domingo vengas conmigo a la iglesia. Son 2 horas, yo estuve aquí 6. Yo te acompañé 6 horas en esta tu actividad. Ven conmigo a la casa de Dios, 2 horas, porque yo he dedicado tiempo para ti. Creo que tengo moral para pedirte que me dedique un tiempo a las cosas que a mí me agradan, que es alabar a Dios, adorar a Dios, escuchar su palabra. Amén. Y sí se puede. Lo que pasa es que somos capaces de dar, pero no pedimos. Necesitamos de nuestro tiempo, de la calidad de nuestro tiempo, y compartimos y abrazamos, pero no somos capaces de decir a los ven para que tengas también un momento en lo que a mí me agrada, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero estar también. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces, si seguimos observando el viento, pues ni sembramos. Pero también, si seguimos mirando ahí las nubes y nos toca cosechar, decimos, no va a llover, yo no voy a cosechar nada. Perdemos también la cosecha. Hermanos, hemos sembrado muchas veces y no hemos querido cosechar. ¿Sabe por qué? Porque es lo que le acabo de decir. Usted siembra cuando usted le dedica tiempo y atención a las personas, pero usted se niega a cosechar cuando no es capaz de decirle a la persona, ven conmigo para que comparta también en lo que a mí me gusta. Ir a la casa de Dios. Allá nos reunimos 2 horas nada más, pero son 2 horas que te aseguro, son 2 horas de bendición, tiempo de calidad, un tiempo que va a traer paz a tu alma. Entonces, anímese a cosechar, porque si usted siembra, anímese a cosechar también. Amén. Amén. Gloria a Dios. Y culminamos con el versículo 6 que dice, por la mañana siembra tu semilla y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Amén. Antes de ver este versículo, leamos también el anterior, el 5. Dice, como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignora la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Entonces, en este trabajo de la vida, de nuestra vida cristiana, nosotros muchas veces ignoramos la obra de Dios que hace todas las cosas. Nosotros ignoramos cómo crecen los niños en el vientre de la mujer, porque simplemente todo comienza en un óvulo, pero de ese óvulo, que no tiene hueso ni nada, ahí salen huesos, sale una columna vertebral, sale la parte de la cabeza, el cráneo, todo eso, y Dios hace tantas cosas, comenzando desde algo tan pequeñito. Es una obra maravillosa que todavía la ciencia no la alcanza a descifrar, porque es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Mire, en los animales se repite esa obra de Dios. Los perros tienen perritos, no tienen gatos. Y los de la ciencia, aunque traten de cruzar un gato con una perra, no les va a salir un perro gato, qué sé yo.
La ciencia todavía no alcanza a comprender ese misterio. Pero él dice, así como la ciencia y nosotros los hombres ignoramos cómo suceden todas estas cosas en el vientre de una mujer, en el vientre de un animal, así ignoramos la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. En todo lo que hemos hablado acerca de afilar el hacha, afilar la espada, encontramos que Dios está haciendo una obra y nosotros la ignoramos. Pero nosotros tenemos que hacer la parte que nos corresponde, y dejar de hacer la parte que nos corresponde priva que Dios a través de nosotros haga su buena obra. Dios hace algo cada vez que usted le habla a alguien. Dios hace algo cada vez que usted ora. Dios hace algo cada vez que usted y yo entramos en comunión, en adoración con Dios. Cada vez que nosotros tenemos ese tiempo de entrega para Dios, Dios está haciendo algo. Nosotros lo ignoramos. Pero Él hace todas las cosas. Él hace todas las cosas, mis hermanos. Y gloria a Dios, porque entre las cosas que Él hace, cada día nosotros estamos disfrutando de respiramos, comemos, hablamos, dormimos, vamos al trabajo, hacemos diferentes cosas. Y todo eso porque tenemos esa bendición de Dios. Y alguien dirá, bueno, pero es que los mundanos también la tienen. Sí, porque el sol que está allá arriba sale para los evangélicos, sale para los que no son evangélicos. El sol que está allá arriba alumbra a los buenos, a los malos. A todos ese sol calienta. La lluvia cuando cae no dice, wow, voy a caer lluvia para acá y para acá no, porque estos son mundanos. A los evangélicos sí los voy a meter. No, la lluvia cae. Y el aire y la vida es para todos los seres vivos, para los seres humanos, los animales, las plantas. Dios a todos les ha dado vida. Y sigue dando vida, sigue haciendo una obra maravillosa. ¿Y sabe qué? Ignoramos esa obra de Dios. Que es grande en misericordia, es grande en gracia. Es una obra en la cual Dios no solamente se manifiesta en su iglesia, en sus hijos, sino en el mundo entero. Y a todos nos da vida, nos da salud, nos da fuerza, nos da intelecto, nos da muchas cosas. Pero ¿sabe qué? Eclesiastés termina con estas palabras. Sobre todas esas cosas nos va a juzgar Dios. Llegará el día del juicio. Llegará el día que tenemos que presentarnos delante de Dios, los justos y los injustos. Y los injustos no dirán, no, tú le das más oxígeno a los cristianos, por eso ellos vivían mejor y respiraban mejor. No, a ellos se les da la misma cantidad de oxígeno que se nos da a nosotros. Y a ellos se les da la misma cantidad de salud que se nos da a nosotros. Y la vida y las enfermedades que les afectan a ellos, a nosotros los hijos de Dios, muchas veces también nos afectan. ¿Cuál es la diferencia? Que aquellos tal vez se quejan y maldicen, mientras que nosotros, en medio de la tribulación, la enfermedad o la angustia, decimos, Señor, tú estás conmigo. Amén. Señor, gracias porque tú me das fuerza, porque tengo fuerza para vivir un día más. Tengo esa bendición de parte tuya, que tengo ánimo en medio de esta situación. Y puedo decir, gloria a Dios. Amén. Levántese para que demos gloria a Dios, porque nos da de su bendición cada día. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.